sábado a todos, bienvenidos. Bienvenidos todos. Hermoso día hoy, fresquito. Bueno, no hace ni frío ni calor, ¿verdad? Estamos bien, gracias al Dios del cielo. Muy bien, hoy continuamos con el estudio de las trompetas. ¿Se acuerdan dónde quedamos la última vez? ¿Cuál trompeta vimos? El número 1. Muy bien. La número 1 recién. Así que tenemos todavía 6 por delante. Hicimos una introducción, yo he leído algunas citas, he leído del libro Mensaje Selecto, también he leído acerca de lo que la sierva de Dios recomienda, que lo voy a repetir ahora, si es que cosa me ayuda con la cita que le he pedido, que es la carta 26 de manuscritos, ¿verdad? Manuscrito release. Muy bien, muchas gracias. Aquí está una carta que la sierva de Dios escribió, que es una recomendación para nosotros, hablando justamente del autor de este libro. Le voy a leer primero esa cita para que ustedes entiendan por qué solamente en esta mañana traje este libro y no traje otros materiales para poder apuntalar, porque ya lo hice antes, lo acabo de decir, ¿verdad? Tanto Mensaje Selecto como otras citas sueltas que les he leído, y ahora específicamente voy a leer de este libro, después de leer la Biblia, por supuesto. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos sintonizan a través del Facebook y ahora de la página también de YouTube. ¿Cómo era la página para que lo vuelvan a tener en cuenta? Fundación El Faro, Argentina Misiones. Fundación El Faro, Argentina Misiones. Ahí van a estar estos temas permanentemente. Si no, también pueden encontrar los videos a través del nombre suyo, Abel Antonio Alves. A través de mi nombre completo, también ustedes pueden entrar allí a YouTube y los pueden ver. Esto especialmente para nuestros hermanos que nos sintonizan de lejos y de cerca. Estamos estudiando las trompetas porque entendemos que tenemos que estar fundamentados sobre la verdad y del espíritu de profecía. No podemos poner otro fundamento que no sea este, porque de lo contrario tendremos que rendir cuenta al Señor. Y en este último tiempo se han levantado algunos hombres queriendo decir que tienen la verdad para este tiempo y están dando una aplicación errónea a la Escritura, dando un sonido incierto a la trompeta. Y la trompeta debe ser bien interpretada y entendida para que no caigamos en engaños futuros. Hablando de este libro, dice aquí la cita, hablando de los libros del pastor Smith, que es el que escribió este volumen, en la década de 1890, uno de los dirigentes de nuestra obra de colportaje preguntó a Elena White: ¿usted cree que son inspirados, verdad? Por estos libros, le preguntó ese hombre a Elena de White. Poniendo en evidencia lo inapropiado de la pregunta, ella respondió: usted mismo puede responderse esa pregunta. Yo no lo voy a hacer. Cuando ella menciona acerca de él, dando la recomendación, dice que debiera distribuirse y aconsejarse con la palabra autonomacia. ¿Saben lo que esto significa? Autonomacia. El Google menciona o describe así esta palabra. Denota que a una persona o cosa le conviene el nombre apelativo
con que se la designa por ser, entre todas las de su clase, la más importante. Entre todas de las clases, de tipos de libros que hablen del Apocalipsis de Daniel, este es el más importante, lo dice la sierva de Dios inspirada. ¿Por qué no hay otro libro que tengamos a mano que trate el tema del Apocalipsis desde el primer versículo hasta el final de todos los capítulos? Uno por uno los menciona y Elena de White entonces dice es recomendable por excelencia, es el más importante, y lo dice una sierva de Dios, de un ministro que Dios usó en ese tiempo para traernos esta verdad que ahora se está tergiversando. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Seguramente algunos de los que se conectan por primera vez no lo saben. Y la mayoría sí, porque más de una vez lo hemos mencionado. Están predicando en este momento en el mundo acerca de que las trompetas tienen un doble cumplimiento literal. Esas trompetas que han sido interpretadas por nuestros hermanos pioneros cuando el Señor levantó esta iglesia, han sido entendidos estos mensajes y han sido enseñados claramente. Pero a lo largo del tiempo quedó como en silencio, el mensaje quedó quieto y el enemigo, valiéndose de algunas mentes débiles, evidentemente está utilizando mal este mensaje, utilizándolo mal. Las trompetas, así como nosotros la vemos en Apocalipsis capítulo 8 y 9 y luego al final del 11, no tienen un doble cumplimiento literal, tal cual así se lo describe, por toda la luz que ya recibimos del espíritu de profecía. Las trompetas a las que se refiere para el futuro, este tipo de predicadores que lo denuncia mensajes selectos, está hablando de Apocalipsis, ¿cuánto? 16. No habla ni del 8, ni del 9, ni del 11. Habla de Apocalipsis 16 y la cita dice que trompeta tras trompeta sonará en el futuro. Esas son las trompetas las que vamos a considerar luego. Luego de estudiar las trompetas literalmente, así como las estamos estudiando hoy, nosotros literalmente pues estamos en persona, pero todas estas trompetas son simbólicas, tenemos que comprender los símbolos. Y al final vamos a estudiar Apocalipsis 16, donde sí presentan las trompetas como las copas de ira, donde no hay más misericordia, donde la gracia ya ha terminado y trompetas tras trompetas sonará en el futuro. Eso es lo que nos interesa a nosotros sobre el futuro. Pero esto que estamos estudiando es cosa del pasado, no tiene que ver con el futuro, salvo una. ¿Cuál es? La séptima, que todavía está en cumplimiento. ¿A partir de cuándo? Muy bien, desde 1844 que comienza a sonar, o comenzó, o sonó la trompeta, pero cuando termine la historia es cuando se recibe el premio final, ¿verdad? El galardón. Así que la séptima trompeta tiene un final allá, pero ya ha sonado en 1844, comenzó a sonar, podríamos decir así. Muy bien, vamos a estudiar entonces la segunda trompeta. ¿Recuerdan ustedes las 4 primeras trompetas a qué se referían? Lo que ya estuvimos en el tema. A Roma. Las 4 primeras trompetas se refiere a, también tiene que ver con Roma, pero ¿a qué? A los juicios a Roma. De paso, tanto Daniel como Apocalipsis se complementan y se estudian juntos. Ustedes recuerdan que el capítulo 2 de Daniel habla de algo específico. ¿Recuerdan qué es? De una imagen, la imagen que vio Nabucodonosor. ¿Y el capítulo 7 de Daniel de qué habla? Sobre las bestias. De las bestias. Y qué interesante, ¿verdad? Porque aquella gran imagen tiene 4 metales. ¿Cuáles eran? El oro, la plata, el bronce y el hierro.
El oro aquí es representado. Babilonia. La plata, los medos y los persas. El bronce, A Grecia. Grecia. Y el hierro, A Roma. a Roma. Y finalmente, ¿qué se veía en los pies? Una mezcla de hierro y de barro. ¿Qué era lo que destruía la imagen? Una piedra. La piedra que representa A Cristo. a Cristo. Muy bien. Entonces, estos 4 únicos reinos mundiales tuvieron un periodo de tiempo donde reinaron y gobernaron el mundo, pero se terminaron. ¿O todavía gobierna Babilonia? No, ¿verdad? ¿Y Grecia? ¿Los medos y los persas? ¿Roma? Roma no gobierna, ¿verdad? ¿Ha gobernado? Sí. Si fue un imperio mundial, ¿hasta cuándo? Después de Cristo, sí, hasta el 476 el imperio romano fue un imperio mundial. Él gobernaba el mundo completo, con todos los países que se conocían. Pero estos 4 fueron destruidos. 4, y esas 4 son las primeras 4 ¿qué? Trompetas. Los juicios finalmente a Roma, que era a la que se refería. Claro, ni a Babilonia, ni a Medo-Persia, ni a Grecia le tocaron las trompetas, sino las primeros 4 a Roma, específicamente al Imperio Romano. Nosotros hemos visto que en este libro lo declara con lujo de detalle por la historia, por los historiadores y de paso porque estuvieron antes que nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que se escribieron estos libros aproximadamente? Aproximadamente. ¿Que se inscribió el libro? Sí, no 200, pero cerca. 181. Más de 100 años ya. Dice aquí que la primera trompeta fue una invasión ¿de quiénes al imperio? La primera invasión De los otomanos. de los... ¿Se acuerdan? Los godos. Muy bien, los godos. ¿Y estaban dirigidos por quién? Por Alarico, el general Alarico. Y recuerdan que decía que venía, miren, lo vamos a hacer como una introducción para aquellos que lo van a ver quizás por primera vez, aunque si quieren verlo completo ya están en internet, la primera trompeta y la introducción, ¿verdad? A partir de ahora va a estar también la segunda. Los que quieren ver el tema completo pueden ir al YouTube y comenzar a mirar desde ahí. Pero dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo, fuego y sangre. Y nosotros, analizando todo esto, decíamos, ¿cómo es posible? ¿En qué momento pasó eso en la historia? ¿O será que va a venir al futuro? Granizo, fuego y sangre. Pues cuando estudiamos la primera trompeta nos dimos cuenta que estaba bien descrita la invasión goda por el general Alarico. Porque venían de un lugar Frío. frío. Allí septentrional se lo llama aquí, ¿no? Un lugar frío. Y representaba con esto el granizo. Con fuego, porque no perdonaban nada. Todo lo que arrasaban ponían fuego. Y sangre por la cantidad de personas que murieron a causa de esta invasión. Pero no llegaron a la capital. Hicieron una incursión y debilitaron mucho el poder romano. Y ahora, haciendo solo como introducción esto, vamos a la segunda trompeta que está en el versículo 8 del capítulo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida. Y la tercera parte de los navíos fue destruida. Dos cosas para tener en cuenta. Aquí dice que
murió la tercera parte. ¿Por qué dice esto? La tercera parte, y lo repite, poniendo un énfasis sobre eso. Tengan en cuenta eso porque cuando les lea este libro, o lo que se refiere a esa trompeta, se van a dar cuenta por qué. Dice aquí la tercera parte y lo repite así. Y después habla de navíos. Navíos, ¿qué son los navíos? Barcos. Los barcos. Ahora es interesante porque la primera incursión fue terrestre, ¿verdad? Muchas gracias. La primera incursión fue terrestre. Pero la segunda, ¿cómo va a ser? Aquí dice que una gran montaña fue precipitada en el mar y ardiendo con fuego. Los futuristas, los que dan una interpretación literal a todo esto, han puesto un escenario de terror sobre la tierra. Imagínense caer del cielo una montaña ardiendo en fuego y golpea sobre la tierra. ¿Qué impacto causa esto sobre este planeta? ¿Qué creen ustedes que podría llegar a pasar? Cuando ustedes escuchan esa interpretación, claro, lo primero que piensan, espero que no caiga acá en la Argentina, ¿verdad? Sí, que caiga bien lejos, porque caer tan cerca nuestro, ¿quién quedaría en pie? Se destruiría absolutamente todo. El mundo se va a mover, las aguas se van a agitar, los tsunamis van a aparecer por todos los mares y va a ser una destrucción tremenda. Bueno, todo ese espectáculo que nace solo de la cabeza del hombre es lo que se presenta como algo que va a suceder en la tierra. Y todo es un engaño. Un engaño. La sierva de Dios ya lo declaró. Lo que lo quieran leer está en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, capítulo 12. Allí está revelado lo que hoy estarían haciendo algunos predicadores, que comenzó el pastor Hugo Gambetta y después siguen un montón más, ¿verdad? Con esto. Y entonces nosotros tenemos que ser advertidos de esto y no caer en el mismo engaño, aunque ya pasamos por ahí, gracias al Señor que hemos salido por su misericordia. Les voy a leer entonces el libro que fue recomendado por excelencia, el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. La última palabra con la que terminé la primera presentación era, se la voy a repetir, era así: la unión del Imperio Romano quedó disuelta, su genio humillado en el polvo y el ejército de bárbaros desconocidos salidos de las regiones heladas del norte establecieron su reinado victorioso sobre las provincias más hermosas de Europa y de África. África, tengan en cuenta ahora esto. Primero era el hielo y ahora, ¿qué? El calor. El calor. Las últimas palabras, África, es la señal para que suene la segunda trompeta, y es la que vamos a analizar ahora. El escenario se traslada de las orillas del Báltico a la costa meridional del Mediterráneo, o de las regiones heladas del norte a las playas ardientes del África. Y en vez de ser arrojada una tempestad de granizo sobre la tierra, como pasó con Alarico, ahora un monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar. Dice que Alarico fue el primero. ¿Ustedes saben quién fue el segundo que hace esta incursión? Genserico, otro general que representa perfectamente los estragos que iba a suceder el poder romano bajo su dirección. Y ahora ya no eran los godos, sino los vándalos. A estos utilizó ahora este poder para atacar al imperio romano. Primero Alarico con los godos, ahora Genserico con los vándalos.
Más de una vez lo tienen que escuchar para que se les quede, porque si no, lo escuchan una vez y después se olvidan. Más de una vez lo tienen que leer para que se grabe y cuando le pregunten a ustedes sepan cómo responder. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se manejaban? ¿A quiénes utilizaron? Y no esas interpretaciones especulativas y espectaculares que hablan de cosas que no van a suceder, sino las que ya sucedieron. El Imperio Romano, después de Constantino el Grande, se dividió en 3 partes. Y aquí está lo que les dije, que presten atención, lo que decía la Biblia, que ¿qué parte de los habitantes eran muertos? La tercera parte. La tercera parte. Porque aquí dice que este imperio, después de Constantino el Grande, se dividió en 3 partes. De ahí que la frase frecuente se menciona como la tercera parte de los hombres, sea una alusión a la tercera parte del imperio que sufría el azote. ¿Por qué? Estaba dividido en 3, entonces ahora la Biblia mencionó esto y en la realidad se cumplió así literalmente. La tercera parte era porque se había dividido el reinado en 3 y fueron atacados así. El sonido de la segunda trompeta se refiere evidentemente a la invasión y conquista de África y más tarde Italia por Genserico, el rey de los vándalos. Sus conquistas fueron mayormente navales. Por eso cae ¿dónde ahora? La piedra en el mar. Las conquistas fueron navales, no fue por tierra, no fueron usados los caballos. ¿Se acuerdan que acá venía Alarico con caballos y atacaron y bueno, se vio mucho destrozo, pero siempre se usó ese instrumento para combatir en aquel tiempo. Como ahora, por ejemplo, se usan los tanques, se usan los aviones, en aquel tiempo no existía eso, pero los caballos eran un instrumento importante a la hora de pelear. Entonces, sus conquistas fueron mayormente navales y sus triunfos fueron como un grande monte ardiendo con fuego, lanzado en el mar. ¿Qué figura podría ilustrar mejor o siquiera tan bien la colisión de las flotas o la destrucción general de la guerra en las costas marítimas? Al explicar esta trompeta, necesitamos buscar acontecimientos que influyan particularmente en el mundo comercial. Para debilitar un país o un poder o un reino, ¿qué creen ustedes que tienen que debilitar primero? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que debilita a un país? Su economía. Donde lo arruinan económicamente ya no se pueden abastecer de nada, ¿verdad? Los países que tienen dinero son los que tienen más poder, pero los países que son arruinados económicamente son debilitados y ya son fácil presa. Entonces ahora, para derribar lo que quedaba del Imperio Romano, tenían que atacar lo comercial de ellos. Y antes los barcos, en la época de Cristo ya se usaban los barcos, imagínense ustedes después, tantos años después, eso ya había avanzado mucho y los barcos eran una herramienta fundamental en las economías de los países. Y ahora tenían que mirar ese punto para debilitar otra parte del Imperio Romano. El símbolo usado nos induce naturalmente a buscar agitación y conmoción. Nada que no sea una fiera guerra marítima puede cumplir la predicción. Si el sonido de las primeras 4 trompetas se refieren a 4 acontecimientos notables que constituyeron a la caída del Imperio Romano, y la primera trompeta precedía los estragos hechos por los godos bajo Alarico, al estudiar la segunda trompeta buscaremos el siguiente acto de invasión que sacudió el poder romano y preparó su caída. Recuerden que van avanzando pero no la destruyen todavía, porque tiene 4 invasiones. No con la primera, sino 4 generales
tiene que ir a Roma y destruirla totalmente, aunque todavía quedó un residuo, un resto que se lo llamó, al final, no solamente no había caído totalmente algunos poderes de Grecia, sino que, ¿cómo se lo llamó al final? La parte más débil de los dos. Ustedes yo sé que lo saben. ¿Cómo se llamó esa parte de este último imperio? Cuando ya fue bastante avanzada la destrucción. Greco-romano. Ya estaba así, estaban como que sujetándose como podían, pero miren lo que sigue. Esta siguiente gran invasión fue la de Genserico a la cabeza de los vándalos. Su carrera llegó a su apogeo entre los años 428 al 468. Este gran jefe vándalo estableció su cuartel general en África, pero como dice Gibbon, el descubrimiento y la conquista de las naciones negras en África que pudiesen morar en la zona tórrida no había de tentar la ambición racional de Genserico, así que dirigió las miradas hacia el mar, resolvió crear una fuerza naval y ejecutó su audaz resolución con perseverancia activa y constante. Desde el puerto de Cartago salió repetidas veces como pirata para arrebatar presas al comercio romano y hacer la guerra al imperio. Para hacer frente a ese monarca del mar, el emperador Mayoriano hizo extensos preparativos navales. Se le dedicó mucho tiempo a la preparación de este tipo de armas, barcos de guerra, barcos con soldados en gran cantidad, y de esta manera, como los piratas, dice acá, ¿no? Se arrimaban a los otros barcos, los invadían y les sacaban todo lo que poseían, los destruían económicamente. Y no fue una vez, lo hicieron muchas veces para debilitar esa parte de un imperio mundial, porque Roma fue muy fuerte. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 7 de Daniel, cuando habla de Roma, cómo lo presenta? Como una bestia espantosa y terrible, que devoraba todo lo que encontraba. Así que no era fácil lidiar con los romanos. No fue lo mismo ni con Babilonia, ni con Grecia, ni con los medos y los persas, ni con Grecia, sino que el Señor se encargó de otra manera. Pero ahora nos muestra una bestia espantosa que la única manera de destruirla era de esta forma, mandando 4 juicios terribles sobre este imperio. Y ahí están los nombres. Alarico, Genserico, Atila, el que viene. Ustedes habrán escuchado alguna vez de Atila, ¿verdad? Ahora cuando hable de la tercera trompeta van a ver quién es este general, pero no la vamos a leer ahora. Pero van a ver qué tipo de hombre fue utilizado para destruir un imperio representado por una terrible bestia, como un dragón. Terrible, pues. Los vándalos visitaron repetidas veces las costas de España, Liguria, Toscana, Campania, Lucania, Brutio, Apulia, Calabria, Venecia, Dalmacia, Epiro, Grecia y Sicilia. ¿Cuántas ciudades de Roma, claro, fueron invadidas para quitarle todo lo que podían para debilitarlo como fuerza, ¿verdad? Como poder, como un imperio, y lo conocemos. La celeridad de sus movimientos
les permitía amenazar y atacar los objetivos más lejanos que atrajesen sus deseos. Y como siempre embarcaban un número suficiente de caballos, podían recorrer, apenas desembarcaban, la desalentada región con un cuerpo de caballería ligera. ¿Vieron? Se dieron cuenta que a pesar de que iban ahora por el mar, igual se llevaban sus caballos, y una vez que estaban en la costa bajaban con sus soldados y salían a recorrer la zona y a destruir todo lo que podían. Ese instrumento hoy serían los tanques que ustedes ven cuando desembarcan en las costas marítimas, y lo primero que hacen es bajan con sus tanques de guerra y los soldados adentro. Bueno, la ciencia iba a aumentar, ¿verdad? Y así es. Nosotros en la actualidad ya vemos esas cosas muy diferentes a lo que estos tuvieron que pasar. Una última y desesperada tentativa de despojar a Genserico de la soberanía del mar fue hecha en 468 por León I, emperador del Oriente. Gibbon lo atestigua así. Claro, querían destruir a este hombre porque le estaba haciendo mucho daño. Ahora se unieron para hacerle una guerra a él específicamente. Pero ¿qué pasó? El gasto total de la campaña africana, cualesquiera que fueran los medios de sufragarla, ascendió a la suma de 130.000 libras de oro. 130.000 libras de oro fue el costo para preparar la guerra a Genserico. Serían unos 5.200.000 libras esterlinas. Aquí no conocemos el valor de una moneda y la otra, ¿no? Pero por lo que se puede denotar es mucho dinero lo que se gastó. La flota que salió de Constantinopla para Cartago consistía en 1.113 barcos. 1.113 barcos. Esto lo prepararon para ir contra Genserico, para destruirlo a él. Y el número de los soldados y los marineros excedía de los 100.000 hombres. Para ese entonces era mucha gente, muchos soldados preparados. El ejército de Heraclio y la flota de Mercelino se unieron o secundaron al lugarteniente imperial. El viento favoreció los designios de Genserico, estaba a favor de él. Hizo tripular sus mayores barcos de guerra por los más valientes de los moros y vándalos, y arrastraron tras sí muchas barcazas llenas de material combustible. En la oscuridad de la noche, estos navíos destructores fueron impelidos contra la flota de los romanos, que no estaban en guardia ni sospechaban nada, pero se dieron cuenta al instante del peligro. Su orden cerrado facilitó el progreso del fuego, que se comunicaba con violencia rápida e irresistible, y el ruido del viento, el crepitar de las llamas, los gritos disonantes de los soldados y marineros que no podían ni ordenar ni obedecer, acrecentaban el horror del tumulto nocturno. Uno se puede dar una idea, ¿verdad? Lo que fue el gran desastre. Entre gritos y órdenes y vientos, y se hizo un gran desorden. Mientras trabajaban para desenredarse de los grulotes y salvar por lo menos parte de la flota, las galeras de Genserico los atacaron con valor templado y disciplinado, y muchos de los romanos que escaparon a la furia de las llamas fueron muertos o capturados por los vándalos victoriosos. Después del fracaso de esa gran expedición,
Genserico volvió a ser el tirano del mar. Las costas de Italia, Grecia y Asia volvieron a estar expuestas a su venganza y avaricia. Trípoli y Cerdeña volvieron a obedecerle. Añadió Sicilia al número de sus provincias y antes de morir en la plenitud de sus años y de la gloria, contempló la extinción final del imperio de Occidente. Esta fue la segunda trompeta sonada. Así es de sencillo, que cualquier niño, si uno le explica, lo puede entender. No hay misterios en la palabra de Dios, porque el Apocalipsis es un libro abierto. Daniel era una profecía y parte de esa profecía fue cerrada. Pero a Juan se le reveló el Apocalipsis, un libro abierto que todos podemos comprender, y especialmente cuando tenemos herramientas como esta que el Señor utilizó en su tiempo para dejarnos claro la historia, cómo pasaron las cosas, y para que creamos en lo que está revelado y no en las ideas fanáticas de hombres modernos que se han dedicado solamente a llamar la atención de la gente, a impresionarlas y a sacudirlas, y bueno, no sé el propósito final, ¿no? Solo ellos lo saben, pero no sé a ustedes, pero a mí me da temor solamente el hecho de pensar de que voy a abrir la Biblia para poder sacar algo acá espectacular que los impresione, aunque no tenga nada que ver con la realidad. Y después, cuando tenga que enfrentarme al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué palabras voy a justificar lo que estoy haciendo de manera engañosa? Que el Señor lo perdone y le ayude a recapacitar, a reconocer su error y a no seguir con esto. Si quiere enseñar sobre las trompetas, que vaya a Apocalipsis 16. Y ahí sí va a tener bastante de qué hablar, como lo vamos a tener nosotros cuando estudiemos ese tema. A eso debiera dedicarse, a presentar la verdad, no a presentar el error. No hablar fábulas e interpretaciones personales y humanas ante la verdad de Dios, ante la cual debiera postrarse con humildad y reconocer que no se puede usar la sabiduría humana contra la sabiduría divina, porque dura cosa le es dar, ¿qué? Coces o patadas contra el aguijón. Y a ustedes, hermanos, es mi anhelo, es mi deseo, que el Señor les guarde de los engaños, de los cuales también se nos ha profetizado, Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y engañarán a muchos, si fuera aún posible, a los escogidos. Que el Señor nos guarde, nos libre de este tipo de falsedades y nos permita ser un pilar, un puntal que no se mueva, sino que permanezca del lado del Señor para siempre. Amén. Maranatha. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.